Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, ¿Ah, sí? donde exploramos las historias que nos perturban y nos hacen cuestionar lo que creemos saber. No olviden suscribirse y dejarnos un me gusta si disfrutan de este Terror y Mitos Urbanos. Prepárense porque hoy nos adentramos en el inquietante mundo del silencio en la noche. La noche con su silencio y oscuridad tiene una manera única de amplificar nuestros miedos e inseguridades. Lo que durante el día puede parecer trivial bajo el manto de la noche adquiere una nueva dimensión, más amenazante, más inquietante. Comencemos nuestro recorrido con una historia que nos lleva a Providence, Rhode Island. Imaginen a una madre soltera en casa con su hija pequeña. En la quietud de la noche, la mujer empieza a escuchar ruidos sospechosos provenientes del exterior. Insegura sobre qué hacer, recuerda un consejo que vio en redes sociales. Dejar las llaves del coche junto a la cama para activar la alarma en caso de peligro. Es fascinante cómo en momentos de tensión buscamos respuestas rápidas, a veces en fuentes poco confiables. Realmente ese consejo le brindaba seguridad o le exponía a un riesgo mayor. La línea entre la prudencia y la paranoia puede ser muy delgada. La historia toma un giro aún más escalofriante al día siguiente. La mujer se entera de que su vecino fue brutalmente atacado y robado la misma noche de los ruidos. Y aquí viene lo más perturbador. Los asaltantes la habían visto observando por la ventana momentos antes del ataque. Ese detalle sin duda la marcaría profundamente. No solo el miedo por lo que pudo haber sucedido, sino la culpa de no haber actuado, de no haber alertado a alguien. Es una carga emocional muy pesada. Exacto. Esta experiencia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la preparación mental ante situaciones de riesgo. ¿Cómo reaccionaríamos ante una amenaza real? Tendríamos la claridad para evaluar la situación y tomar la mejor decisión. No se trata de vivir con miedo, sino de estar preparados para afrontar lo inesperado. Totalmente. A veces la respuesta instintiva no es la más adecuada. En situaciones de estrés, nuestro cerebro puede reaccionar de maneras impredecibles. Conocer nuestras propias reacciones y tener un plan de acción puede marcar la diferencia. Ahora viajemos a Los Ángeles, donde una estudiante de Derecho recibe una solicitud de amistad en Facebook. La persona dice ser su media hermana, alguien a quien nunca conoció. Emocionada por la posibilidad de un vínculo familiar, acepta la invitación a una cena en un parque. A primera vista, una reunión familiar, un encuentro con raíces desconocidas. Sin embargo, el lugar elegido para la cena, un parque conocido por su alta actividad de pandillas y violencia, ya nos da una señal de alerta. ¿Por qué elegir un sitio así para un encuentro familiar? Y aquí llega la revelación. La estudiante estaba siendo engañada. La supuesta media hermana no usaba Facebook. Y de hecho ya había otra persona que había caído en la misma trampa, víctima de un impostor que se hacía pasar por un familiar perdido. Es impresionante cómo la tecnología que nos conecta con el mundo también puede ser una herramienta para la manipulación y el engaño. La necesidad de conexión, la búsqueda de nuestras raíces pueden hacernos vulnerables a este tipo de engaños. Esta historia nos recuerda la importancia de verificar la información antes de confiar ciegamente en lo que vemos en línea. Las redes sociales pueden ser un terreno fértil para la construcción de identidades falsas, y la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy borrosa. Es fundamental desarrollar un sentido crítico ante la información que recibimos, especialmente en el mundo digital. No todo lo que parece real lo es, y la cautela puede evitar situaciones desagradables, incluso peligrosas. Estas dos historias tan distintas entre sí nos muestran las diferentes caras del miedo en el silencio de la noche. El miedo a lo desconocido, el miedo a ser víctima de la violencia, el miedo a ser engañados. Y lo más inquietante es que estos miedos no son infundados, se basan en experiencias reales. Es cierto. Y a medida que avancemos en este recorrido por terror y mitos urbanos, exploraremos otros ejemplos de cómo el silencio de la noche puede amplificar nuestras vulnerabilidades y cómo podemos aprender a protegernos sin sucumbir al miedo. A veces el silencio de la noche no solo nos confronta con nuestros miedos más profundos, sino que también se convierte en el escenario de situaciones que desafían nuestra lógica y nos dejan con una sensación de inquietud persistente. Exacto. Y ahora nos sumergiremos en una serie de anécdotas, breves pero igual de perturbadoras, que nos recuerdan que la vulnerabilidad puede acecharnos en cualquier momento. Y lugar. Historias que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la intuición, la autoprotección y la capacidad de reacción ante lo inesperado. Comencemos con una historia que nos recuerda la importancia de confiar en nuestros instintos. Una joven relata cómo después de un breve encuentro con un hombre, comenzó a sentir una creciente sensación de inquietud, una corazonada de que algo no andaba bien. Su insistencia, sus intentos de acercarse le hicieron sentir vulnerable, amenazada. Es interesante cómo a veces ignoramos esas señales de alerta que nuestro cuerpo nos envía. Pensamos que estamos exagerando, que no queremos ser descorteses. Pero la realidad es que nuestra intuición es una herramienta poderosa que no debemos subestimar. En efecto, su experiencia nos enseña la importancia de establecer límites claros, de no minimizar nuestras propias percepciones y de buscar ayuda si nos sentimos amenazados. Otra historia nos lleva al interior de un autobús.
Donde una mujer se encuentra atrapada con un hombre que la acosa verbalmente, la tensión aumenta, el silencio de los demás pasajeros se vuelve cómplice. Hasta que inesperadamente, un desconocido decide intervenir. Esa valentía, esa decisión de no permanecer indiferente ante la injusticia, nos reconforta, nos recuerda que no estamos solos, que existen personas dispuestas a alzar la voz y a defender a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Es un recordatorio de que la responsabilidad no recae solo en la víctima. Todos podemos ser agentes de cambio, rompiendo el silencio y creando un entorno más seguro para todos. Sin duda, a veces un simple gesto de apoyo puede marcar diferencia. Desafortunadamente, no siempre contamos con la fortuna de tener a alguien que nos defienda. Otra historia profundamente perturbadora nos habla de una joven que, tras conocer a un hombre en línea, se ve envuelta en una espiral de manipulación y abuso. Su experiencia nos recuerda los peligros de las relaciones virtuales, donde la construcción de la confianza puede ser un proceso complejo y vulnerable. La facilidad para crear perfiles falsos, la idealización de la imagen, la distancia física pueden crear un terreno fértil para la manipulación. Y el engaño. Es fundamental recordar que en el mundo virtual la prudencia y el discernimiento son tan importantes como en el mundo real. Conocer a alguien en línea no nos exime de tomar precauciones, de verificar la información y de proteger nuestra integridad. Es cierto, no se trata de demonizar las relaciones virtuales, sino de ser conscientes de los riesgos y de tomar medidas para protegernos. Continuando con esta serie de eventos inesperados, nos encontramos con un hombre cuya pizza fue robada por un extraño desnudo. Un suceso que, aunque pueda parecer cómico a simple vista, nos deja con una sensación de extrañeza y vulnerabilidad. A veces la realidad supera la ficción y nos enfrentamos a situaciones que desafían toda lógica. Este caso, aunque pueda parecer trivial, nos recuerda que la seguridad puede verse vulnerada en las formas más inesperadas. Y volviendo a las amenazas más comunes, tenemos la historia de una mujer acosada por un conocido de la universidad. Una situación que muchas mujeres lamentablemente conocen de cerca. El acoso, la insistencia no deseada pueden convertir la vida cotidiana en una pesadilla. Su experiencia nos recuerda la importancia de establecer límites claros, de no tolerar ningún tipo de comportamiento que nos haga sentir incómodas o inseguras. El silencio no es una opción, la denuncia es un acto de valentía. Finalmente, un hombre relata cómo fue seguido por una mujer con un comportamiento errático, una situación que lo dejó con una sensación de inquietud y desconfianza. Este relato nos muestra cómo la percepción del peligro puede variar según el género y la experiencia personal. Lo que para algunos puede parecer inofensivo, para otros puede ser una señal de alarma. Es fundamental validar nuestras propias percepciones y tomar medidas para protegernos si nos sentimos amenazados. Todas estas historias, a pesar de su brevedad, nos confrontan con la realidad de que el peligro puede estar al acecho, en cualquier momento y lugar. Pero es importante recordar que no debemos vivir con miedo. La clave está en ser conscientes de nuestro entorno, confiar en nuestra intuición y tomar precauciones para protegernos, sin dejar que el miedo nos paralice. Hemos recorrido un camino sinuoso explorando las diferentes facetas del silencio en la noche, desde la incertidumbre de los ruidos sospechosos hasta la vulnerabilidad en el mundo digital. Cada historia nos ha confrontado con la fragilidad de nuestra seguridad y la importancia de estar preparados para lo inesperado. Es cierto. Pero también hemos encontrado destellos de esperanza en la valentía de quienes deciden actuar, en la solidaridad de quienes rompen el silencio y en la capacidad de aprender de las experiencias, tanto propias como ajenas. Exactamente. La historia de la mujer en el autobús. Defendida por un desconocido, nos recuerda que la empatía y la acción colectiva pueden marcar la diferencia. Y la estudiante de Derecho, a pesar de ser víctima de un engaño, nos enseña la importancia de la cautela y la verificación de la información en el mundo digital. Cada una de estas historias, a pesar de su singularidad, nos lleva a la misma conclusión: la importancia de la autoprotección, la confianza en nuestra intuición y la creación de redes de apoyo. No se trata de vivir con miedo, sino de desarrollar una actitud proactiva, de tomar medidas para minimizar los riesgos y de estar preparados para afrontar situaciones difíciles. Es fundamental recordar que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al tomar conciencia de nuestra propia vulnerabilidad y al actuar con empatía hacia los demás, contribuimos a crear un entorno más seguro para todos. Y aquí es donde los dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer individual y colectivamente para transformar el silencio en la noche en un espacio de tranquilidad y seguridad? Es una pregunta que nos invita a la acción, a la reflexión y el compromiso. Recordemos que el miedo no debe paralizarnos, sino impulsarnos a construir un mundo donde la seguridad sea un derecho y no un privilegio.
Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje a través del silencio de la noche. Esperamos que este terror y mitos urbanos les haya brindado herramientas para afrontar sus propios miedos y para construir una realidad más segura. No olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si disfrutaron de este terror y mitos urbanos. Hasta la próxima y que la tranquilidad los acompañe.